Yo empiezo. Primero que nada, buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por Espinosa Isael Alejandro, Valera Edna y yo, Eliot Pérez. Les vamos a hablar primeramente de una introducción del tema que nos tocó, que es la derivada de las funciones trigonométricas seno y coseno. En este tema desarrollaremos la derivada de estas dos funciones, pero podemos así, vamos a encontrar fácilmente, teniendo las derivadas del seno y del coseno, es posible determinar las derivadas de la tangente de x, cotangente de x, secante de x y cosecante de x, usando la regla del cociente. De inmediato veremos que la derivada de seno de x usa los dos siguientes resultados de los límites, que son los que están en la diapositiva, que dice límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0, que es igual a 1, y el otro que es límite de x, límite de x cuando tiene a 0, que del coseno de x menos 1 sobre x, que da igual a 0. A continuación les vamos a explicar la regla de los 4 pasos, que es una manera un poco más sencilla de explicar la definición de las derivadas. Los dejo con mi compañero Isael. Bueno, aquí pueden ver los 4 pasos de la regla de 4 pasos, que de manera muy sencilla, pues, es formas de sacar derivadas. Bueno, el primer paso lo que nos explica es que y más delta de, bueno, y más delta de y es igual a f de x más delta de x. Aquí te representan la regla con y y con f y delta de y x y delta de x. En nuestro ejemplo lo va a representar con h y con x. Ahorita lo van a ver. El segundo punto nos dice que, bueno, en el segundo punto lo que se hace es que el f de x, que en este caso sería la y, sería su equivalente, va a pasar del lado derecho de la igualdad con el signo negativo para que quede únicamente solito delta de x del lado izquierdo. ¿Cómo se dice? Diciéndonos que delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x, para que en el tercer paso podamos convertirlo en una fracción de la siguiente forma, como se ve ahí. Ahí dice que es una razón de cambio. Vamos a hacer la razón de cambio poniendo delta de x debajo como numerador de la fracción. Aquí nos dice que delta de y sobre delta de x es igual a nuestro producto del segundo paso, todo sobre delta de x. Para ya finalmente en el cuarto paso sacar la derivada tanto de y como de x, bueno, derivada de y sobre derivada de x, que sería igual al límite cuando delta de x tiende a 0, de la misma derivada de y sobre derivada de x, igual al límite cuando igualmente delta de x tiende a 0, de nuestro producto que habíamos sacado anteriormente, f de x más delta de x, menos nuestra f de x, todo sobre delta de x. Y esa sería nuestra derivada de la función. En el siguiente ejemplo, mi compañera Edna les mostrará con el ejemplo que les decía, donde tanto y como delta de y se van a sustituir por f de x y h. Gracias. ¿Sí me escucho bien? Sí. Excelente. Bueno, aquí para construir la derivada del seno de x debemos seguir una serie de pasos. En el primer paso se utiliza la fórmula de la suma para la función seno, en donde seno de x1 más x2 es igual a seno de x1 por coseno de x2 más el coseno de x1 por el seno de x2, pero donde x y delta de x representarán x1 y x2 respectivamente. Nada más que no lo anoté por aquí. Bueno, usando la regla de los 4 pasos anteriormente explicada por mi compañero Isael, vemos que en el primer paso, que es f de x más h, sustituyendo los valores con seno y coseno, sería seno de x más h, lo cual es igual a seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h. En nuestro segundo paso, añadiendo nuestra función original, quedaría f de x más h menos f de x, sustituyendo quedaría igual al seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el seno de h menos el seno de x.
Como se puede observar, los h no pueden cancelarse en el cociente diferencial, pero sí es posible volver a escribir la expresión para usar los resultados sobre los límites explicados al principio. En el paso 3 se divide entre el h, quedando así seno de x por el coseno de h menos 1 más el coseno de x por el seno de h sobre h. Sustituyendo y continuando la operación, quedaría el seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h más el coseno de x por el seno de h sobre h. Ya en esta línea, como dice ahí, el símbolo h desempeña la parte del símbolo x en lo anteriormente explicado, quedando así la derivada de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Sustituyendo con nuestros valores de seno y coseno, quedaría seno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h más el coseno de x por el límite de h cuando tiende a 0 de seno sobre h. Y continuando con la operación, quedaría que la derivada de x cuando el límite de cuando h tiende a 0 es igual a f de x más h menos f de x sobre h, sustituyendo ya quedaría seno de x por 0 más el coseno de x por 1. Seno de x por 0 se cancela porque da 0, entonces nos quedaría que la derivada del seno es igual al coseno de x. Ok. Ahora yo les explicaré lo mismo, pero con el coseno. Si se dan cuenta, aquí nos explican cómo funciona con el seno y yo les voy a explicar con el coseno. Literalmente sería sustituir todos los valores de seno por el coseno y viceversa, pero se los voy a explicar. Como se los dije en la diapositiva anterior, f de x es lo mismo que y. En la regla de los 4 pasos nos pone y más delta de y. Y en este caso, f de h sería nuestra delta de y. Entonces, sustituyendo los valores de seno por coseno, nos quedaría y más delta de y o f de x más h es igual al coseno, en este caso, de x más x, no es cierto, coseno de x más delta de x igual a coseno de x por seno de x menos seno de x por coseno de delta de x, que en este caso sería nuestra h. En el segundo paso sería exactamente igual como se los dije en la parte anterior. Sí, sí, sí. Donde vamos a poner f de x más, bueno, y más delta de y menos y igual a coseno de x por seno de delta de x menos seno de x por seno de delta de x menos coseno de x en este caso. Ahí se ve que pone seno de x, en el caso del coseno sería menos coseno de x. En el tercer paso, lo que sería es que gracias a que hay un f de x de un lado y delta de x del otro, disculpe, f de x de un lado y f de x del otro, que sería y, se cancela en la parte de los reactivos de nuestra igualdad, quedándonos únicamente delta de y o h. Y esto lo vamos a poner al igual, como se los decía en la diapositiva anterior, en forma de una fracción. Sería nuestra f de h sobre h, que en este caso sería delta de y sobre delta de x, igual a, en este caso, el coseno de x por el coseno de delta de x más 1, que diga menos 1, por el seno de x por el seno de delta de x, sobre todo sobre delta de x, que sería lo mismo que sobre h, para que nos dé como resultado el coseno de x por el coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x menos el seno de x por el seno de delta de x y todo sobre delta de x. Ahora simplemente sería sustituir, como decía en el último paso, tomando en cuenta que el límite de estos valdría 1 y 0 respectivamente. Entonces, bueno, 0 y 1 respectivamente. ¿Por qué? Porque nos quedaría el límite
el límite cuando delta de x tiende a 0 de y más delta de y menos y, todo sobre delta de x, que sería lo mismo que coseno de delta de x menos 1, menos el coseno de x de seno de, es ¿Igual igual a quién? a coseno de x. A coseno de x. Ahora, Ajá. El hecho de utilizar la regla de los 4 pasos ciertamente es la misma definición, pero como lo dice el método, es utilizando los pasos. Y eso es muy bueno, porque entonces nos permite razonar, tener una metodología o una asociación, como lo veíamos, para conseguir precisamente las funciones, la derivada de las funciones. Ahora bien, primer paso, calcular la función incrementada, ¿cierto o no? En donde aquí, de acuerdo a lo que ustedes revisaron, es la misma función, pero con el argumento incrementado. Es decir, aquí que vamos a tener Coseno de x por ¿cómo se llamaría? Por x más h. Sí. Sí, coseno de x más h. Pero hay una propiedad trigonométrica, ¿cierto o no? Que me permite escribir esto de una forma más óptima. Si nosotros buscamos dentro de el formulario que dentro de poco les voy a ya estar compartiendo más tardar la siguiente semana, ¿cuánto vale el coseno de una suma de ángulos? Esto sería igual a coseno. Coseno de x por seno de h, ¿no? Lo estoy anotando. Okay. Coseno de x por coseno de h, en este caso menos seno de x, seno de h. Hasta aquí todos vamos. Ok, gracias. Ok. Paso 2. ¿Qué me dice el segundo paso de mi definición? Ya que tiene la función incrementada, ahora va a calcular precisamente f de x más h Menos f de x. f de x. Pero aquí, ¿cuánto vale f de x más h? Tal cual aparece aquí es coseno de x, coseno de h. Menos Seno de x y seno de h. Sí, muy bien. Seno de h. Menos coseno de x, ¿no? Muy bien, menos coseno de x. Antes de continuar al siguiente paso, aquí yo les sugiero que factoricemos términos comunes. El primer sumando y el último sumando, aquí me equivoqué, es coseno de x. Tienen en común al coseno de x. Entonces, al factorizarlo, esto me queda como coseno de h. Bueno, coseno de x, que multiplica a coseno de h menos 1. Menos seno de x por seno de h. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profesora. Muy bien, gracias. Segundo paso, tercer paso. En el tercer paso, vamos a calcular justamente lo que llaman cociente de Newton, que es el incremento de y sobre el incremento de x, ¿verdad, Isael? Así es, maestra. Muy bien. Aquí encontré un tip en internet que era para identificar que es el cociente de Newton sobre delta de x, que es que en el paso anterior nos queda en la zona de los reactivos f de x más h menos f de x. Como en los reactivos hay dos f de x, simplemente se cancelarían quedándonos únicamente f de h, que sería nuestra delta de x, nuestro cociente de Newton. Sí, pero aquí hay algo curioso. Resulta ser que a diferencia de las funciones anteriores, cuando utilizamos la definición, ahí sí se cancelaba precisamente nuestro incremento o nuestra h. Pero aquí tenemos funciones trigonométricas y que cree que ya no es tan inmediato. Por eso utilizamos lo que ustedes comentaban al principio. El límite de coseno de x menos 1 sobre delta de x, creo que se lo llamaban, vale 0. Y el límite de seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, ¿vale? Vale 1. 1. Entonces aquí vamos a hacer uso de eso. Observe. Entonces, cuando ustedes tienen esto, al calcular precisamente el cociente de Newton, que en nuestro caso es delta de y sobre h, ¿esto a qué va a ser igual? Pues recordemos,
tenemos coseno de X De por X, nuestro coseno coseno de H menos 1. y todo sobre Delta de X. o Delta de H, ajá. menos, ¿quién? Seno de X por Seno de seno H. de H y todo sobre H. ¿Estamos de acuerdo? Hasta Ujú. aquí llegamos al tercer paso. Cuarto paso. Hay que calcular el límite de esto que obtuvimos. Entonces, escribimos cuarto paso. El límite del cociente de Newton cuando H tiende a 0, del incremento de Y sobre H. Es decir, esto es igual al límite cuando H tiende a 0 de coseno de X Coseno por... de X por coseno de H menos 1. Todo sobre H Muy bien. Menos... menos el límite de seno de X por seno de H. Todo sobre H. H. Ok. Pero en este paso no hay que perder de vista que su límite lo están calculando respecto de la variable H. 0. Ajá, Y si esto es cierto, entonces en el primer sumando, ¿qué va a pasar con el término de coseno de X? Va a ser una constante, ¿verdad? Y ujú. entonces puedo realizar lo siguiente. Coseno de X, que fue el paso que ustedes comentaban, coseno de X por el límite cuando H tiende a 0 de ¿quién? De la función coseno de H menos 1 sobre H. Por este límite, ¿cuánto vale de acuerdo a lo que ya revisamos previamente? 0. 0. Y lo mismo pasa con el segundo límite, menos seno de X va a ser una constante respecto de la variable H, por lo que queda como múltiplo de límite. De límite, cuando H tiende a 0, de seno de H sobre H. ¿Y cuánto vale este límite, chicos? 1. 1. Entonces, el primer sumando, que es coseno de X por 0, este límite, el primer sumando nos da 0, 0. ¿de acuerdo? Y el segundo sumando nos da menos seno de X por 1 menos seno de X. Por lo que nosotros acabamos de deducir que la derivada respecto de X, de coseno de X, es igual a ¿cuánto, chicos? A menos seno de X más. Menos seno de X. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Mi compañero Elliot. Aquí está. Sí, ya por último vamos a explicar el ejemplo que es encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de fx, que en este caso es seno de x, en donde x es igual a 4pi entre 3. Vamos a pasar los valores a f de x, que es f de 4pi entre 3, que es igual al seno de 4pi entre 3, que sacándolo con calculadora es igual a menos raíz de 3 entre 2. Y de ahí vamos a factorizar, que es f' de 4pi entre 3, que da igual al coseno de 4pi entre 3, que esto da igual a menos 1/2. Y como dice, a partir de la forma punto pendiente de la recta en una ecuación tangente, la respuesta es y más raíz de 3 entre 2, que da igual a menos 1/2 por x entre 4pi entre 3. Este es el primer paso para después continuar con la regla de los 4 pasos. Y después, pero aquí en este caso no nos pide esto, ¿no? Y esto es todo por el equipo. Ah, ok. De la recta tangente. Forma que creo que con ustedes no lo he visto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a coseno de x y deseamos calcular la ecuación de la recta tangente en el punto, en este caso, 0, menos 1, para calcular la ecuación de la recta tangente sin necesidad de utilizar la regla de los 4 pasos, nosotros recordamos que la derivada de la función en ese punto
es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la función coseno? De acuerdo a lo que acabamos de revisar. Menos seno de X. Muy bien, entonces aquí ponemos menos seno de X. Ahora bien, sustituimos el valor de X. ¿Cuánto vale X en este punto? Es decir, f' de 0 es igual a menos seno de 0. De X. Pero el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Si ahorita ustedes de momento no lo recuerdan o como decía su compañero, rápidamente van por una calculadora y lo buscan o en su defecto a partir de la siguiente semana van a tener en sus manos un cuadro con los distintos ángulos y los valores de la función seno. Entonces la pendiente para ese punto vale 0. Entonces la forma alternativa de calcular la ecuación de la recta tangente es la siguiente. Nosotros sabemos que su pendiente es igual a y menos el punto y sub 0 sobre x menos x sub 0, lo que equivale a tener también lo siguiente. X menos x sub 0 multiplicado por la pendiente es igual a y menos y sub 0. Para este caso en particular, x es cualquier coordenada, pero x sub 0 va a ser justamente el punto que nosotros estamos estudiando. En este caso, ¿quién es x sub 0? 0. Entonces sustituimos aquí x menos x sub 0 por la pendiente. ¿Cuánto nos dio la pendiente, chicos? 0. ¿Estamos de acuerdo? Y esto a su vez a que va a ser igual a y, que es cualquier coordenada, menos y sub 0. ¿Cuánto vale y sub 0? Aquí dice que vale... Menos 1. Menos 1. Ok. Pero ahora pensándolo bien, ese punto está mal. Pero bueno, ahorita lo corrijo. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Del lado izquierdo de la igualdad nos da 0. Y del lado derecho nos queda y menos 1 igual a 0. ¿Pero no sería y más 1? Sí. Me falta un menos, ¿verdad? Del punto. Porque es menos por menos 1, entonces nos daría y más 1 igual a 0. Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Todos están... Pues buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 6. Nos tocó funciones trigonométricas, en especial la tangente, cotangente, secante y cosecante. Nuestro equipo está integrado por Diana Fabiola, Derek Saúl, Ernesto Torres Hernández y por mí, José Luis Flores. A continuación, mi compañero les empezará a hablar sobre la tangente. Buenos días, yo voy a explicar la tangente. Para sacar la derivada de la tangente necesitamos aplicar las siguientes identidades trigonométricas que se presentan en la pantalla. Como pueden ver, se usa la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, secante de x es igual a 1 sobre coseno de x y la identidad pitagórica fundamental que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Ok, como pueden ver en la imagen, para sacar la derivada de la tangente tenemos que hacer uso de la regla de diferenciación del cociente, que como podemos recordar, esta es igual a la derivada de f de x por la derivada de g de x menos la derivada de f de x por la derivada de g de x sobre la derivada de g de x al cuadrado. Y así es como la estamos presentando en la siguiente parte. Una vez aquí, como lo pueden observar, también se va a hacer uso de la regla de diferenciación del producto, donde es donde obtenemos lo siguiente, que ya sustituyendo tenemos coseno de x por coseno de x menos seno de x por menos seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Entonces, una vez ya obteniendo eso y haciendo las operaciones pertinentes, obtenemos lo siguiente, que es igual al coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Como lo vimos en las identidades que presentamos, esta es la identidad fundamental pitagórica, entonces esto sería igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x, lo cual nos da a secante cuadrada de x. Entonces ya tenemos la derivada de la tangente, que es igual a secante cuadrada por x.
Aquí presentamos un ejemplo muy sencillo en cómo se aplica la siguiente derivada y tenemos que f de x es igual a la tangente de 3x, lo que como vimos anteriormente, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de 3x por la derivada de 3x, que como ya sabemos es 3. La derivada de 3x pasa a multiplicar todo el producto y al final se obtiene 3 secante al cuadrado de 3x. A continuación, mi compañero Ernesto les va a presentar la siguiente derivada. Hola. Bueno, primero para demostrar la derivada de la secante vamos a ocupar la regla para derivar un cociente, la que fue explicada antes, bueno, en el equipo 4, que es f de x sobre g de x. Y como resultado de esta regla, sustituyendo sus valores nos va a dar como seno de x sobre coseno de x. Y esto lo vamos a descomponer en dos factores, que serían seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Y comprobamos que multiplicando las fracciones, que es numerador por numerador y denominador por denominador, nos quedaría como seno de x por 1 es igual a seno de x, y coseno de x por coseno de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces, si seno de x sobre coseno, seno de x sobre coseno de x es igual a tangente de x por 1 sobre coseno de x, que sería 1 sobre coseno de x es igual a secante de x. Y ya finalmente nos quedaría, organizando los factores, nos quedaría secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y para el primer ejemplo, vamos a ver cuando la secante tiene un ángulo que es una función. En este caso sería 3x, secante de 3x. Entonces, como vemos, la función, es la secante de la derivada. Entonces, es la secante del ángulo por tangente del ángulo. Y la derivada de f de x es secante más el ángulo de la función, que sería secante 3x, por tangente más el ángulo de la función, que sería tangente de 3x. Y al final le agregamos la derivada de la función del ángulo, que en este caso es 3, y así queda nuestra derivada. Pero para no confundirnos al multiplicar, cambiamos la derivada del ángulo y ponemos el 3 al principio. Finalmente nos quedaría como f de x es igual a, la derivada de f de x es igual a 3 por secante de 3x por tangente de 3x. Y en el segundo ejemplo es cuando tenemos un exponente en la secante. Aquí en este caso sería f de x por... f de x es igual a secante al cuadrado de x. Y aquí no vamos a derivar luego, sino primero vamos a cambiar la expresión, que nos quedaría como f de x es igual a secante de x al cuadrado. Toda la función va al cuadrado. Y ahora sí pasamos a derivar ocupando la regla de la cadena, bajando el exponente y le restamos 1. Y nos quedaría como la derivada de f de x es igual a 2 por secante de x a la 1. Y ahora lo multiplicamos por la derivada dentro del paréntesis, que es secante de x, y la derivada de secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Y aquí no le agregamos nada, porque no hay un valor como tal. Y ya nada más organizamos y nos quedaría como la derivada de f de x es igual a 2 por secante al cuadrado de x por tangente de x. Ya, mi compañero José Luis le va a explicar las siguientes derivadas. Creo es tangente. Con tangente. Sí, buenos días. Bueno, yo les voy a explicar sobre la cotangente. Para empezar, tenemos que saber que la fórmula de la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x. Para su demostración, tenemos que considerar las siguientes funciones trigonométricas, que sería que seno de x es igual a a sobre c, coseno de x es igual a b sobre c, cotangente de x es igual a b sobre c, y coseno de x sobre seno de x es igual a b sobre c, y coseno de x sobre seno de x es igual a cotangente de x. Tenemos que reemplazar cotangente de x por coseno de x sobre seno de x.
como se muestra aquí en esta imagen. Y tenemos que la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. Ahí sustituimos que cotangente de x es coseno de x sobre seno de x y menos cosecante de x, menos cosecante cuadrada de x es igual a la derivada de cotangente de x. Tenemos que desarrollar la nueva derivada obtenida y nos queda como la derivada de coseno de x sobre seno de x, que es igual a seno de x por derivada de coseno de x menos coseno de x por la derivada de seno de x sobre seno cuadrado de x. Tenemos que simplificar por términos comunes y nos queda como menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Igual reordenando, tenemos que sacar el término negativo y pasa multiplicando, como se muestra aquí, que quedaría como menos, entre paréntesis, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Consideramos, como vimos al principio, que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x equivale a 1. Entonces se sustituye y nos queda de la siguiente manera. Tenemos que la derivada de coseno de x sobre seno de x es igual a menos, entre paréntesis, 1 sobre seno cuadrado de x. Y tenemos que 1 sobre seno cuadrado de x es cosecante cuadrada de x. Entonces lo sustituimos. Y como al principio vimos que coseno de x sobre seno de x es cotangente de x, pues lo pasamos a sustituir. Y de esta manera queda comprobado que la cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x. Aquí les puse unos ejemplos muy sencillos. En el primero tenemos que f de x es igual a cotangente de 2x. Y en este caso podemos pasar a derivar. Entonces nos queda la derivada de cotangente de x, lo sustituimos por menos cosecante cuadrada de x, en este caso de 2x, por la derivada de 2x, que en este caso es 2. Y tenemos que reordenar los términos pasando el 2 del lado izquierdo y nos queda como menos 2 cosecante cuadrada de 2x. En el segundo ejemplo tenemos la cotangente elevada al cuadrado. Entonces tenemos cotangente cuadrada de x. Y para poder empezar a derivar, primero tenemos que reordenar los términos, sacando el exponente cuadrático, multiplicando a toda la función. En este caso nos queda como cotangente de x al cuadrado. Entonces, de esta manera ya podemos pasar a derivar. Y tenemos que la derivada es 2 cotangente de x a la 1. En este caso no se pone, pero se entiende que está ahí. Por la derivada de lo que está entre paréntesis, que en este caso es menos cosecante cuadrada de x. Y reordenando los términos, pasamos el signo negativo del lado izquierdo y nos queda de la siguiente manera, como menos 2 cotangente de x por cosecante cuadrada de x. Aquí les puse unos ejemplos ya más complicados, donde tenemos unos polinomios, pero son con las mismas fórmulas. En el primero tenemos y, que es igual a cotangente de 3x a la 4 menos 2x al cubo. Como en el ejemplo anterior, podemos pasar a derivar luego, podría decir. Entonces nos queda que la derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrada, la derivada de 3x a la 4 es 12x al cubo, y la derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. De esta manera, tenemos que cotangente de 3x a la 4 menos 2x al cubo, lo multiplicamos por la derivada que anteriormente hicimos, que es cosecante cuadrada de x por 12x al cubo menos 6x al cuadrado. Y reordenando términos, pasamos el signo negativo del lado izquierdo. Entonces nos quedaría como menos 12x al cubo menos 6x al cuadrado por cosecante cuadrada de 3x a la 4 menos 2x al cubo. Y en el segundo ejemplo tenemos f de x es igual a cotangente a la 4 de 2x a la cuarta menos 5. Y como en el ejemplo anterior, tenemos que sacar el exponente de 4 multiplicando por toda la función. Y en este caso nos queda como cotangente de 2x al cuadrado menos 5 entre corchetes a la 4. Y ya podemos pasar a derivar. Su derivada quedaría de la siguiente manera. Como 4 cotangente de 2x al cuadrado menos 5 al cubo. Y en este caso tenemos que sacar la derivación por partes. Entonces nos quedaría como 4 cotangente de 2x menos 5 al cubo por menos cosecante cuadrada de 2x al cuadrado menos 5 al cubo y multiplicado por la derivada de 2x al cuadrado menos 5, que en este caso es 4x. Y reordenando los términos, ya para sacar el resultado final,
multiplicamos el 4x por el 4 del principio y pasamos el signo negativo del lado izquierdo, quedándonos de la siguiente manera, como menos 16x por cotangente al cubo de 2x cuadrada menos 5 por cosecante cuadrada de 2x cuadrada menos 5. Y a continuación mi compañero Derek les hablará sobre la cosecante. Bueno, yo les voy a explicar sobre la cosecante. ¿Sí se escucha? Sí, Derek. Ok. Bueno, esta es la demostración de la derivada de la función cosecante. Para la realización y desarrollo de la función cosecante tendremos que la derivada por la regla de cociente, como ya han explicado mis anteriores compañeros. Sabemos que la derivada de la cosecante de x es 1 sobre seno de x, donde 1 es f de x y seno de x es igual a g de x. Aplicando nuevamente la regla del cociente, obtenemos que 1 sobre seno de x va a ser 1 por seno de x menos 1 por el seno de x. Esto dividido sobre seno al cuadrado de x. Derivando vamos a obtener que 0 sobre seno de x menos 1 por el coseno de x sobre seno al cuadrado de x es igual a menos coseno sobre seno al cuadrado de x. Esto lo podemos expresar como un producto de dos factores, que sería menos coseno de x sobre seno de x multiplicado por 1 sobre seno de x. La derivada del coseno de x sobre seno de x es igual a cotangente de x. Menos cotangente de x, perdón. Y la derivada de 1 sobre seno de x va a ser igual a coseno de x, obteniendo que la derivada de la cosecante de x va a ser igual a menos cotangente de x por cosecante de x. La siguiente, por favor. Bueno, aquí puse la gráfica de coseno de x, donde podemos observar que va sumando de pi medios por la izquierda a pi medios por la derecha. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo sencillo, donde nuevamente vamos a utilizar la regla de la cadena, pero vamos a empezar derivando por dos partes. Como ya les comenté, la derivada de la función de la cotangente va a ser igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y aquí nuestra función va a ser 4 de x menos 3x a la 5. Primero hay que derivar menos cosecante, ya que si pasamos todo y derivamos directo, nuestro resultado va a ser incorrecto. Entonces nuestra derivada de menos cosecante va a ser menos cosecante de x de 4x a la 5 menos 3x a la 5. Esto multiplicado por la cotangente de 4x a la 6 menos 3x a la 5. Luego derivamos a 4x a la 6 menos 3x a la 5 por la regla de nx n a la menos 1, que nos va a quedar 24x a la 5 menos 15x a la cuarta. Y ya acomodando nuestros factores para que quede de forma ordenada, va a quedar que la derivada de y va a ser igual a menos 24x a la 5 menos 15x a la 4. Esto multiplicado por cosecante de 4x a la 6 menos 3x a la 5 multiplicado por cotangente de 4x a la 6 menos 3x a la 5. Y eso sería todo por nuestra parte, maestra. Sí está mi equipo completo, ¿verdad? Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7. Mi compañera Luna, Raúl y yo les vamos a exponer algunos ejemplos de las derivadas trigonométricas. Van a ser ejercicios particulares y vamos a usar la regla de la suma del producto y del cociente que ya vimos anteriormente en clase. Primero vamos a ver dos ejercicios por la regla de la suma, que también aplica para la resta. Y nuestro primer ejercicio va a ser f de x igual a seno de x más coseno de x. Basándonos en la expresión general de la suma, que dice que, la siguiente expresión se va a poder definir si los límites existen. Y como en este caso, si existen, si los conocemos, va a quedar así. La derivada de f de x va a ser igual a la derivada del seno de x más la derivada del coseno de x. De ahí pues ya nada más se simplifican las dichas derivadas y va a quedar que la derivada de
de f de x va a ser igual al coseno de x menos seno de x. Mi compañera va a explicar el siguiente ejemplo. Ok, como se puede ver, aquí la función es f de x igual al cosecante de x menos la tangente de x. Como mi compañera explicó, la derivada de la función con respecto a x es la derivada de cosecante de x menos la derivada de la tangente de x, que da como resultado cosecante, menos cosecante de x por la cotangente de x menos la secante al cuadrado por x. Bueno, ustedes disculparán que los exponentes los pongamos con este signo, pero es que sí se nos dificulta un poco con lo de la ecuación. Permítame tantito. Ya. Bueno, los siguientes dos ejemplos van a ser con la regla del producto. El primer ejercicio va a ser f de x igual al coseno al cuadrado de x. Volviendo a la regla general, a la expresión general del producto, va a quedar así. La derivada de f de x igual al coseno de x por la derivada del coseno de x más el coseno de x por la derivada del coseno de x. Como igual conocemos su derivada, nos quedaría así. La derivada de f de x igual a coseno de x menos el seno de x más el coseno de x por menos seno de x. Y el resultado sería la derivada de f de x igual a menos 2 seno de x por coseno de x. El siguiente es x cuadrada por seno de x y sería el primer término, que es x cuadrada, por la derivada del segundo, que es el seno de x. Y a esto se le suma el seno de x multiplicado por la derivada de x al cuadrado. Como ya vimos, el seno de x al derivarse del coseno, entonces la primera multiplicación sería x cuadrada por el coseno de x, y a esto se le va a sumar la derivada la multiplicación de la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, el exponente se baja y se convierte en un coeficiente y se le baja el grado a la x y se multiplica por el seno de x. Bueno, el siguiente es ya la regla del cociente, y la función es seno de x sobre 2 más la secante de x. Y esta regla consiste en multiplicar el denominador por la derivada del numerador, que es 2 más seno de x por la derivada del seno de x, que es el seno por la derivada del denominador de 2 más secante de x, y todo esto va dividido entre el denominador al cuadrado. Ustedes, para derivar a la función f de x igual a seno de x, ¿le puede regresar, por favor? Sobre 2 más secante de x, utilizamos, como ya lo había comentado su compañero, la regla del cociente, en donde nos va a quedar en el numerador 2 más secante de x multiplicado por ¿quién? Por la derivada de seno, que ¿cuánto vale? Coseno de x. Menos ¿quién? Menos la función seno de x por la derivada de 2 veces más la secante de x. Pero la derivada de 2, ¿cuánto vale, chicos? 0. Y la derivada de secante de x, ¿cuánto vale?
secante de x por tangente de x, por lo que ustedes obtienen seno de x por secante de x por tangente de x, y todo dividido sobre 1 más secante de x al cuadrado. Aquí se tiene que ver si hay alguna manera de simplificar esto. Si no lo hay, entonces esa expresión se deja tal cual está expresada. En este caso no hay manera de simplificar eso. Dejémoslo de esa forma, ¿ok? Y esta sería la derivada de la expresión que sus compañeros, de la función que sus compañeros nos compartieron. Por favor, continúen con el siguiente ejemplo. Gracias. La siguiente función es f de x igual a 1 entre x más el coseno de x. La derivada de esta función es igual a x más el coseno de x por la derivada de 1 menos 1 por la derivada de x más el coseno de x. Todo esto entre x más el coseno de x al cuadrado, que nos da como resultado 1 menos el seno de x entre x más el coseno de x al cuadrado. Como se dan cuenta, se cumple la regla que mi compañero acaba de decir. Y esto sería todo por nuestra parte. Ah, ok, chicos. Tengo muy mala memoria. ¿Pero? Era F la... de x por derivada de g de x. Ok, f de x por la derivada respecto de x de g de x. Muy bien. Menos la derivada, bueno, la derivada respecto de x de f de x, y todo esto multiplicado por g de x. Y al final todo dividido sobre g de x al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Gracias. Existe una forma equivalente que algunos autores utilizan para derivar esto precisamente. En vez de poner f y g, le ponen u y v. Ah, entonces la regla del cociente es más simple, porque dice A es u por la derivada de v, que le llama prima, menos u prima por la derivada por v sin derivar, y todo dividido sobre v al cuadrado. Esta regla, algunos de ustedes así la ocupaban desde el bachillerato, ¿cierto o no, chicos? Sí. 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 Muy bien. Ahora, esta forma simplificada sí me gustaría que la asociaran mejor a su software, que lo integren, sobre todo si nunca han llevado estas técnicas de derivación. Y voy a ver algo. Como ya lo habíamos visto, este es un teorema. Cuando hay una consecuencia directa de un teorema, en matemáticas normalmente lo llamamos como corolario, es decir, es un caso particular del teorema. Ahora yo voy a suponer que en vez de tener la derivada de dos funciones respecto de x, voy a tener la derivada de una constante que voy a llamar c sobre una función que voy a llamar u para no perder la costumbre, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la regla del cociente, ¿eso a qué va a ser igual? A la función de arriba, que en este caso es la constante, por la derivada, en este caso de u. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí. Menos la derivada de la constante, la voy a llamar como c' por u, y todo dividido sobre u cuadrada. Antes de que continúe, chicos, ¿esta regla sí está bien escrita? Chicos, Sí.
¿Ok? Sí. Muy bien. Parece que sí. Ok. Pregunta. ¿Cuánto vale la derivada de una constante respecto de x? Ahora sí cero, ¿no? Las dos cosas ahora sí. 0, ¿verdad? 0, sí. Entonces, esto vale 0. ¿Esto qué me está diciendo? Lo siguiente, que la derivada respecto de x de una función constante sobre una función que sí depende de x va a ser igual a la constante por la derivada de u sobre u al cuadrado. Ya no necesitan ocupar toda la regla del cociente. Esta ya es una regla, que como yo les acabo de mencionar, comúnmente en matemáticas lo llamamos corolario. Aquí mismo, porque si no ustedes se van a ir con esto. La derivada del cociente va a ser igual a lo siguiente. Va a ser aquí g de x por la derivada de ¿quién? Del numerador, que en este caso es f de x, menos la derivada de ¿quién? Del denominador, que en este caso es g, por f de x. Y todo dividido sobre g de x. Es decir, en la forma simplificada, esto equivale a tener lo siguiente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, al sustituir acá, ¿qué vamos a tener, chicos? Lo siguiente. Para simplificar, no voy a anotar todo. Este signo negativo lo voy a poner al principio y aquí va a ser positivo. Y entonces, el corolario en realidad me va a quedar con un signo negativo. ¿Todos de acuerdo? ¿Ahí por qué hicimos eso? Porque es punto de la suma y del cociente para funciones trigonométricas, porque ya sabemos derivar funciones trigonométricas. Ejemplo 1 que su profesora les da. La derivada respecto de x de la siguiente. De la secante de x sobre la tangente de x. Para derivar esa función, ¿qué debemos de utilizar? Primero, tenemos que ver si eso se simplifica. Si no se simplifica, lo dejamos así. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. ¿Eso, por propiedades trigonométricas, eso se simplifica, chicos? ¿Tangente de x? Secante de x sobre tangente de x. Creo que sí. Vamos a ver. Secante de x es 1 sobre coseno de x, ¿cierto o no? Sí. Y tangente de x es igual a Seno de x sobre coseno de x. sobre coseno de x. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener que secante va a ser 1 sobre coseno multiplicado por la sobre tangente va a ser, aquí mismo lo voy a poner, esto sobre esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto no se puede expresar por regla del sándwich. Sería coseno de x, bueno, coseno sobre coseno de x por seno de x, ¿no? Ajá, por seno de x. Pero, ¿qué pasa? Coseno sobre coseno, ¿cuánto se nos cancelan? Da? Bueno, 1. Nos da 1, sí, no se cancela, nos da la unidad. Sí, 1. Entonces, al final, ¿esto cuánto nos va a dar? 1 sobre 1 seno de x. Lo voy a poner aquí. Es decir, la derivada respecto de x de quién? De secante de x sobre tangente de x, en realidad va a ser igual a la derivada respecto de x de 1. 1 sobre seno de x. Ok. Y de acuerdo al corolario que acabamos de revisar, la derivada de una constante sobre la función, ¿cuánto nos va a dar? Menos la constante, que en este caso es 1, por la derivada respecto de x de quién? Del seno de x.
y todo dividido sobre el denominador al cuadrado, que es seno cuadrado de x. Ahora bien, ¿cuánto vale la derivada del seno, chicos? Coseno. Entonces aquí pongo coseno de x sobre seno cuadrado de x. Ahora vamos a reducir términos como sus compañeros lo realizaban en los ejercicios anteriores. Aquí tenemos la derivada de secante de x sobre tangente de x. Y observamos que menos coseno de x se puede expresar sobre seno de x al cuadrado, se puede expresar como menos coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x. Pero coseno de x sobre seno de x, ¿quién es, chicos? Cotangente. Entonces pongo menos cotangente de x. Y 1 sobre seno de x se puede expresar como cosecante de x. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. No hay esa derivada, ¿verdad? La forma más, bueno, la primera forma que nosotros estaríamos tentados a utilizar es utilizar la regla del producto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Por regla del producto, para quienes lo hayan resuelto de esa forma, ¿cómo nos quedaría? Por regla del producto sería la cosecante de x por la derivada respecto de x de quién? De la secante de x, más la derivada respecto de x de quién? De la cosecante de x por la secante de x. Ahora bien, recuerden ustedes, ¿cuánto vale la derivada respecto de x de la secante de x? Secante de X por tangente de X. Ok, permítanme. Cosecante de x por la secante de x. Ahora sí, ¿cuánto me decían que vale la derivada de la secante? Secante de x por tangente de x. Muy bien. Más la derivada de la cosecante. ¿Cuánto vale la derivada de la cosecante, chicos? Menos cosecante de x por cotangente de x. Muy bien. Menos cosecante de x por Cotangente de x. x, y eso multiplicado por secante de x. Ahora bien, eso, así como está escrito, ¿se puede simplificar, chicos? Antes de continuar. El compañero dice, en los dos sumandos aparece en común el término cosecante de x. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la derivada respecto de x de la cosecante de x por la secante, ay, permítame, por la secante de x va a ser igual a la cosecante de x que multiplica ¿a quién, chicos? A secante de x por tangente de x menos ¿quién? El término de la cotangente de x por la secante de x. ¿Hasta aquí todos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Profesora, ¿por qué menos y no más? Ah, porque observe. Observe que cuando usted derivó a la cosecante, al derivarla aparece un signo negativo que estoy encerrando en color amarillo. ¿Ya lo observó? Sí. Muy bien, por eso. Pero tengo una pregunta más para ustedes. ¿Ya se dieron cuenta que también aparece en común otro término? Secante. Secante. ¿Qué les parece si también lo factorizan? Es decir, aquí desde un principio voy a factorizar el término de secante y entonces tendría lo siguiente. Tendrías cosecante de x por secante que multiplica
tangente de X menos cotangente de X. Menos cotangente de X. Y repito la pregunta. ¿Eso así como está expresado, se puede simplificar aún más, chicos? Luis Eduardo, Saray, Joana, José Ana, Alberto y yo, Mariana. Primero empezaré explicando la regla de la cadena, que es la derivada de x a la n. Cuando tiene n, se baja pues la n, se multiplica por x y al... Regla de la cadena. Y repito, la regla de la cadena se utiliza para funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Una función dentro de otra función. Muy bien. Es una función dentro de otra función. Es decir, algunos autores la llaman, y creo que ya había hecho mención de esto, es una función f que tiene ahora como argumento ya no a x, sino a quién va a tener como argumento. A g de x. Y creo que sí ya se los había comentado. ¿Cuáles son las funciones básicas que nosotros hemos visto? Haciendo un resumen. Las funciones polinomiales. ¿Cuáles otras? Las funciones raíces, donde vamos a tener a cualquiera x elevado a la n, donde n puede ser de dos formas básicamente, o par o impar. ¿Qué otro tipo de funciones vimos? Las funciones racionales, que son el cociente de un polinomio sobre otro polinomio. Y en esta última parte ya nos hemos dedicado a estudiar precisamente a las funciones de tipo trigonométricas. Y vamos a introducir nuestro estudio de una forma más profunda en las siguientes semanas de la función exponencial y de las funciones logaritmo. Las llamábamos funciones elementales porque todas tienen una característica. Todas estas funciones, las voy a llamar g de x, únicamente tienen como argumento a la variable x, ¿ok? Pero cuando aparece cualquiera de estas funciones, por ejemplo, seno, ya no con argumento en x, sino, por ejemplo, x cuadrada más 2, esta función es una función compuesta, donde la función externa la vamos a llamar f, y a la función interna la vamos a llamar g de x. En este caso en particular, ¿quién es f? F va a ser la función seno de x. ¿Y quién va a ser g? X cuadrada más 2. Más 2, ¿ok? Otros ejemplos. Supongamos que yo tengo la función exponencial con argumento raíz cuadrada de x, así. En este caso, ¿quién va a ser su función f? Su función f de x va a ser la exponencial. Voy a tener una función dentro. Recuerden que la función exponencial tiene un argumento. En este caso, su función argumento va a ser g de x, que la voy a llamar raíz de x. De tal forma que cuando yo compongo f con g, yo voy a tener que esto va a ser igual a ¿quién? E. En vez de poner x, voy a poner g, raíz de x. Esa es otra función compuesta. De hecho, déjenme comentarles que las funciones compuestas son las que describen de mejor manera la naturaleza. La mayoría de los fenómenos que aparecen en nuestra naturaleza son funciones compuestas. Y como consecuencia, para derivarlas, voy a ocupar la regla de la cadena. ¿Y qué me dice la regla de la cadena? Lo siguiente, que para yo derivar estas funciones compuestas de una función f compuesta con g,
yo voy a utilizar la siguiente. Esto va a ser igual a la derivada de la función con ese argumento respecto de x, pero para derivarla voy a ocupar un cambio de variable. Le voy a llamar a g de x igual a u. Entonces la derivada respecto de x de f de g de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Dicho en otras palabras, la derivada de una función compuesta f con g de x va a ser igual a la derivada de f respecto de g de x por la derivada de g de x respecto de x. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? A la derivada de seno. Antes de continuar, voy a hacer un cambio de variable y sí quiero que lo noten desde aquí, porque es lo mismo que voy a aplicar para integrales. Voy a llamar u a ¿quién? A x cuadrada más 2. Entonces, por la regla de la cadena, voy a tener que la derivada respecto de ¿quién? De u, ¿de quién? De seno de... De u. Por... La derivada de u. ¿Pero quién es u? X cuadrada más 2. ¿Respecto de quién? La derivada de x. Muy bien. Ahora sí díganme, ¿cuánto vale la derivada de seno? De u respecto de u. Sería, bueno, Coseno de u. de coseno, sí, coseno de u. Coseno de u, pero u es x cuadrada, X cuadrada más 2. Por la derivada de x cuadrada más 2 respecto de x. ¿Cuánto me vale esa derivada? 2x. Ajá, 2x. Ok, observen, que era lo que yo les decía. Se deriva la función f, que es seno, respecto de la función externa, que en este caso le llamamos, perdón, respecto de la variable u, que en este caso, ¿cómo le llamamos? X cuadrada más 2. Entonces, nos queda coseno de x cuadrada más 2 por 2x, y por estética, que es lo que normalmente hacemos en matemáticas, organizamos de tal forma que primero se pongan las funciones polinomiales y después la función trigonométrica. No sé si algunos de ustedes recuerdan la famosa regla dilate, pero para acomodar los términos normalmente se ocupa la regla dilate. Lo voy a anotar aquí. Dilate. ¿Qué significa dilate? Y vengo con las asociaciones. Inversa. Inversa. Logarítmica. Gracias. Logarítmica. Algebraica. Algebraica. Trigonométrica. Trigonométrica. Y exponencial. Exponencial. Para quienes no lo conocían, esta es la forma en la que se acomodan los términos en matemáticas, porque algo que tienen las matemáticas, aparte de que son abstractas, es que también son muy elegantes, ¿ya lo notaron? Siempre se ven muy bonitas. Siempre hay una manera en la que se acomodan de tal forma que se vean elegantes, ¿cierto o no? Pues esa forma en la que se acomodan es a través de esta regla dilate. Si se dan cuenta, nosotros aquí teníamos dos términos. Una función algebraica, que es el polinomio, por una función trigonométrica. Por eso primero acomodamos a ¿quién? A la función 2x y después acomodamos a la función trigonométrica. Y esa sería su derivada. ¿Dudas de este ejemplo, chicos? No, profesora. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ahora supongamos que tenemos que hallar la derivada respecto de x de quién?
de la función, como ustedes ya saben derivar funciones tangentes, exponenciales y también cocientes, de la función seno de x sobre x cuadrada más 1. Nuevamente, yo identifico que esa es una función compuesta. ¿Cierto o no, chicos? Sí, es compuesta. ¿Por qué? Porque el argumento de la función seno ya no es la variable x únicamente, sino es otra función, ¿cierto o no? Lo que yo les decía sería, una vez que yo identifique eso, entonces a esta función, ¿cómo la voy a llamar? U. Entonces voy a tener que hallar la derivada de seno de u respecto de x. Necesito utilizar regla de la cadena. Y por regla de la cadena, entonces va a ser la derivada respecto de mi nueva variable que es u. ¿De quién? De seno de u. Por la derivada de quién? De u. ¿Pero quién es u? X sobre x cuadrada más 1. ¿Y todo respecto de quién? X. De x. Y nuevamente, ¿cuánto vale la derivada de seno de u respecto de u? Coseno de U. Muy bien, entonces voy a obtener lo siguiente. Ay, permítanme tantito. Ay. Es que creen que ya no tengo pizarras y entonces necesito borrar. Ok, chicos. Ahora sí. La derivada respecto de x de seno de x sobre x cuadrada más 1. Y ustedes me decían, la derivada de seno de u respecto de u es coseno de u. ¿Pero quién es u? X sobre x cuadrada más 1. Por la derivada respecto de x de quién, chicos? De x sobre x cuadrada más 1. Y esa derivada del cociente la voy a realizar utilizando regla del cociente. Y entonces, ¿qué obtengo? La derivada respecto de x de seno de x sobre x cuadrada más 1 es igual a coseno de x sobre x más 1 por, ¿qué me dice la regla del cociente? Es la derivada de ¿quién, chicos? Numerador. De f de x. Ok. La Es derivada de f de x por la derivada de x de g cuadrada de... más 1. Ay, perdón. Derivado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No está bien porque apenas vamos comenzando a utilizar las reglas. Menos la derivada de x por x cuadrada más 1. Y todo dividido sobre X cuadrada más 1 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Todos de acuerdo, chicos? Profesora, Sí, ¿qué profesor. no empezábamos con...? Primero es la derivada de f de x, ¿no? Ajá, o sea, primero sería derivada de x por x cuadrada más 1. No, era lo que les decía hace unos minutos, chicos. Pero así lo corrigió. Ajá, o sea, primero lo habíamos escrito así como lo escribió ahorita aquí. Ok. Y luego lo corregimos al revés. No al revés, de la forma correcta. Ok, entonces, aquí es x', ay, permítame. X' por s, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y luego aquí dicen x por la derivada de x' de x cuadrada más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sobre eso, ok. Voy a ocupar la magia de este pizarrón. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? 1. Ok, por lo que me va a quedar únicamente x cuadrada más 1. Menos x veces. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrada menos 1 respecto de x? 2x.
¿Ok? Y entonces aquí voy a obtener 2x. Y todo dividido sobre eso. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces observemos que obtenemos x cuadrada más 1 menos 2x cuadrada. ¿Cuánto nos da eso? 1 menos x cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 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 Ok, y por la regla del hilate, ¿esto cómo se expresa? Como 1 menos x cuadrada sobre x cuadrada más 1 al cuadrado por coseno de x sobre x cuadrada más 1, es decir, esto. La derivada respecto de x de seno de x sobre x cuadrada más 1 va a ser igual ¿a quién? A 1 menos x cuadrada sobre x cuadrada más 1 por coseno de x sobre x cuadrada más 1. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Ok. Sí, profesora. ¿No sería el X? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos?